un mensaje muy simple de cómo interpretar una tomografía en un paciente y voy haciendo mezclas en comentarios del tema que anteriormente les había comentado. Es decir, voy a hacer una mezcla con comentarios de mi tema que anteriormente tenían, más este tema, para que lo vean ustedes por qué razón es necesario tener algunos conceptos básicos antes de entrar al segundo tema, que era el tema original de la charla. Ustedes cuando están en la sala de urgencias, en algún lugar en especial, de un paciente, que tienen que ver un paciente, les dice el jefe del servicio, ve por la tomografía, interprétame tomografía o dime qué tiene el paciente. O por otro lado, ustedes toman la iniciativa de llevar al paciente a tomografía y cuando están frente a la pantalla del monitor del equipo de tomografía, les empieza a llamar la atención lo que el paciente tiene, lo que el paciente les muestra, y más cuando relacionan los signos vitales, la clínica que tiene el paciente con la tomografía. Podemos ir nosotros de la tomografía a interpretar la clínica o al revés, de la clínica a pensar qué vamos a encontrar en la tomografía. Si ustedes aprenden a hacer ese ejercicio, tanto de un lado como de otro lado, van a poder beneficiarse notablemente de lo que del concepto cuál es el diagnóstico del paciente. La tomografía sirve para hacer un diagnóstico en forma importante. ¿Y por qué digo importante? Porque a partir de ello hay decisiones quirúrgicas o no quirúrgicas muchas de las ocasiones. Pero también existe información que ustedes pueden llevarse a aprender a interpretar una tomografía con ciertas reglas, paso a paso, para que no se les pase nada. Y luego aprender a codificar la tomografía. Codificar quiere decir ponerle numeritos a las lesiones que tienen una tomografía, porque de esa manera van a tomar un diagnóstico global del paciente y no se van a quedar solamente con la imagen de lo más grueso que tiene el paciente. Saber leer una tomografía cuando no tienen sistemas de monitoreo de presión intracraneana o otros métodos de monitoreo, como ultrasonografía, es lo que les va a determinar la conducta a seguir y el tratamiento farmacológico del paciente. Es más, de la tomografía hacia atrás pueden ir al accidente para saber a qué velocidad venía la persona, cómo fue el mecanismo de lesión, cómo fue atendido durante la ambulancia el paciente en el traslado y qué no se le hizo y qué se le hizo. Les explico enseguida por qué vamos a ir haciendo eso. Entonces, para esta charla nosotros vamos a describir las características de la tomografía, que son objetivas y sencillas para el intensivista, y aunque no sean intensivistas, aunque sean urgenciólogos o médicos generales, lo que ustedes tengan en especial. Ahora, ¿por qué el título que dice acá atrás, que ustedes ven, una semejanza gubernamental de la interpretación de la tomografía? Simplemente es un método didáctico para que no se les olvide cómo interpretar la tomografía con la cara de una persona que a lo mejor no quiero faltar el respeto a ninguna de las personas que sean conocidos, amigos o que hayan participado desde el punto político de esa persona que voy a mostrar más adelante. Es solamente una forma didáctica, sí, de por qué el nombre de la tomografía. Si ustedes utilizan su escala de coma de Glasgow que les dieron en la escuela, que les han dado ustedes, se van a remontar a que pues esta escala ya tiene casi 45, 50 años de que fue formada y aún así sigue vigente porque tiene una metodología precisa, porque fueron siguiendo una correlación con la información de las autopsias y con la información de la tomografía, es decir, establecieron una buena conexión, un buen link las personas que hicieron esta escala de coma de Glasgow. Brian Jennett y Graham Teasdale se preocuparon por hacer esa correlación. Graham Teasdale casi ya tiene 90 años. Brian Jennett falleció ya. Entonces, pero le pusieron un número a esa escala. Esa escala inicialmente fue concebida
para los paramédicos, no para nosotros. Pero por lo bien hecha que está la escala, se ha podido relacionar la información que nos da la autopsia, pero no se puede relacionar la información de la escala con el tipo de lesión, porque aquí hay un 6 de Glasgow y todos tienen diferentes lesiones. Ustedes van a encontrar en inglés estas palabras: hematoma epidural, contusión más el hematoma. Aquí hay un hematoma subdural y una contusión. Y aquí tiene DAI, que es lesión axonal difusa, que son puntos. Y aquí tienen un hematoma subdural, y aquí tienen una hemorragia subaracnoidea, más la comunicación de lo que podría estar empezando a meterse a los ventrículos aquí. Y tienen una congestión difusa. Es decir, confirmando que la escala de coma de Glasgow no les permite diferenciar el tipo de lesiones. Tendrían que utilizar algún método para poder decir qué tipo de lesión tiene el paciente y qué tanto nos debemos acercar. Como ven anteriormente, hay muchas lesiones y cada una de esas lesiones tiene una mezcla de las otras. Esto se los dieron a ustedes en álgebra cuando estaban estudiando, incluso desde la primaria lo dan, desde las primeras clases, que es un diagrama de Venn. Una lesión craneal tiene lesiones de todo tipo. Hay hematomas, hay contusiones, hay lesión axonal difusa. Es una mezcla de todo. Pero además, a esto se suma muchas veces la hipoxia y la isquemia, y esto acelera más las lesiones y los tipos de afecciones. Y todas van en conjunto a provocar congestión, y todas pueden provocar lesiones generalizadas con aumento en la presión intracraneal. Separar por Glasgow solo es imposible decidir el tratamiento de los pacientes ya actualmente en la época de la tomografía. Este tipo de afección, el mezclar todas las lesiones, hace que las lesiones craneales sean heterogéneas. Es decir, el paciente de la cama de lado que tenga una lesión craneal no va a ser igual, porque en algunos va a predominar un tipo de lesión diferente a otra. Por ejemplo, aquí vemos el hematoma subdural, la contusión y el daño axonal. En el hematoma subdural predomina la inflamación, pero es mucho más en la contusión, que es lo que estamos viendo nosotros en la parte superior de esta imagen, en esta contusión. La contusión es una serie de mecanismos muy diferentes de los que tendría un hematoma epidural, aunque tenga la misma lesión del esquema de coma de Glasgow. Entonces, es triste pensar en que por la hipoxia o por la isquemia, las lesiones se van a acelerar y sigue aún la naturaleza de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en el daño axonal, que desde el punto de vista de la tomografía se puede ver o no se puede ver, pero puede existir. Tal es así que entonces estamos todavía agregando más, y esto es muy común en los jugadores de fútbol americano, que tengan lesiones que no se ven en la tomografía y que cuando se ven en la tomografía, como las estamos viendo aquí en este punto que tienen aquí, indica una mucho mayor severidad en los pacientes. Entonces, cada una tiene un mecanismo fisiopatológico diferente. Ahora, ¿cómo vencer esa heterogeneidad? Pues estudiándola. No hay más que ponerse a estudiarla, pero lamentablemente no tenemos información que nos pueda llevar al tratamiento de cada uno de los tipos de lesiones, porque no tenemos biomarcadores, es decir, no tenemos pequeños trocitos de cerebro o partículas o proteínas que podamos utilizarlas nosotros como el marcador para ver qué tipo de lesión es el que tiene el paciente. Siempre va a coexistir. Hasta ahorita no tenemos biomarcadores importantes. Pues tenemos que echar mano de las imágenes y a partir de las imágenes establecer el pronóstico. Por eso es tan importante que aprendan ustedes a leer una tomografía. La tomografía nació a partir de las imágenes que obtuvo Wilhelm Conrad de su mano. Él puso su mano y
en la mano apareció su anillo y se dio cuenta que lo que había hecho iba a ser muy, muy útil para lo que vendría posteriormente. Fue más tarde esta persona, Godfrey Hounsfield, y fíjense, la historia, él es norteamericano y vino a ganar el premio Nobel en Inglaterra. Allá no recibió el beneficio, soporte económico de lo que estaban haciendo. Y lo más interesante de esta historia es que Godfrey llegó a ese lugar con una propuesta, con sus documentos y de lo que quería hacer. Utilizó las imágenes de rayos X y le puso un solo disparador a la imagen. No había más disparadores como los tomógrafos actuales, que tienen mucho mayor cantidad de rayos. Y las imágenes que están aquí en la mesa de la cámara de la tomografía, que aquí ven ustedes, es un absceso. Estas imágenes son un solo absceso, pero la lectura de la tomografía va del lado contrario, no del sitio donde estaba la lesión, porque era una sola imagen y de esa manera obtuvo la serie. Y llegó a esa compañía, y en esa compañía lo más interesante fue que se topó con los Beatles. Y los Beatles fueron las personas que le dieron la mayor cantidad en dinero para poder sacar adelante la tomografía. Con un disco de los Beatles podría producirse y meterse información. Entonces, gracias a ellos, nosotros tenemos la tomografía porque lo que ganaban, las regalías se iban a la compañía EMI, y la compañía EMI empezó a poder sacar adelante la cantidad de recursos que se iban a utilizar. Después se sumaron otras personas más para hacer la información más precisa y ya agregaron más rayos y posteriormente ya hubo un matrimonio entre el ordenador, o sea, la computada, es decir, que los bits que se generan, los casi 5,000 tonos de grises que tiene una tomografía, se pudieron computar. Computar quiere decir digitalizarse y meterse a un sistema que lee esas imágenes, esos grises, y lo hace a través de una serie de que se llama un entorno matemático que se llama transformada de Fourier. Eso mide los grises y de ahí tienen ustedes una imagen diagnóstica. Interesante cómo podemos ligar la vida a lo que nosotros queremos aprender o diagnosticar. Viajamos después posteriormente a Estados Unidos y en 1982, Lawrence Marshall, un neurocirujano, se asoció con otro grupo de personas. Aquí enseguida viene a su esposa, Sharon, y a ellos, y crearon una escala y se dieron la tarea de hacer que esa escala fuera comprensible, fuera entendible, fuera práctica, fuera útil, fuera confiable. La sometieron a diferentes métodos estadísticos para poder leer una tomografía. Si se dan cuenta, en los tipos de lesiones todas son difusas, 1, 2, 3, 4, hasta que llega aquí, sí, al 5 y al 6. Pero todas las lesiones, al ser difusas, quiere decir que están tomando en cuenta el principio de heterogeneidad que les dije anteriormente. Porque difusa quiere decir que está en todos lados, pero luego le fueron agregando componentes de los más importantes en relación a la neuroanatomía de los pacientes y que son precisos para poder decidir hacia dónde voy a tomar mi orientación quirúrgica o no quirúrgica o mi tratamiento y hacia dónde voy a buscar la información para saber si el paciente tuvo factores de lesión secundaria. Es decir, me voy a ir hacia la ambulancia donde no fueron entubados los pacientes, donde no le corrigieron la presión arterial, donde voy a buscar los factores de lesión secundaria que van a provocar congestión. Entonces, si yo no veo las cisternas, que es una parte importante de la tomografía, como ven aquí en la porción más abajo, en el 3, dice cisternas comprimidas o ausentes, con línea media desviada. Entonces van sumando 1, 2 y 3, y luego meten las cisternas, y luego van metiendo desviaciones de las estructuras. Se van a ir dando cuenta que la escala es entendible desde el punto de vista de aplicación práctica. Entonces, sobre esta escala es como nosotros vamos a poder leer una tomografía en lesiones craneales. Esta escala se ha empleado también en pacientes pediátricos
con lesiones craneales. Para cada otra de las patologías, como la hemorragia o la hay otras escalas diferentes, pero también se utiliza el criterio de cisternas borradas y la desviación de la línea media. Eso les da una aproximación a lo que podrían ser. Luego ya metieron cantidades, y aquí está, dice, sin lesiones mixtas o lesiones de alta densidad mayores a 25 centímetros cúbicos. ¿Y por qué 25? Pues porque 20 mililitros son lo que le cabe a los ventrículos de líquido cefalorraquídeo, y si empieza a crecer un poco, esos veintitantos mililitros ya dan problemas. Entonces, 25 mililitros, es decir, si hay un hematoma que tenga, o una contusión, que tenga más de 25 centímetros cúbicos, ya va a dar problemas y no va a ser igual a lo que le cabe a los ventrículos. El cerebro tiene tolerancia para guardar espacio, y cuando tiene esa tolerancia, vienen los problemas y el paciente empieza a tener problemas. Entonces, estas características, guárdenlas ustedes y la escala, ténganla en cuenta para que puedan seguir viendo a los pacientes. Entonces, vimos anteriormente que teníamos hasta el 1, 2, 3 y 4, y lesiones ocupantes de espacio, la evacuada y no la evacuada, que sería el 5 y el 6. Entonces, el análisis debe contemplar, entonces, resumiendo lo que vimos anteriormente, el estado de las cisternas perimesencefálicas, las silvianas, que enseguida vamos a ver, la desviación de la línea media, las densidades mayores o menores a 25 centímetros cúbicos, el cambio de densidades en hipodensidad o en hiperdensidad. En la tomografía vemos densidades, ¿sí?, importantes, son pocas las densidades, los tonos de grises se van más hacia lo negro, o la hiperdensidad se va más hacia lo blanco, que sería yendo hacia el hueso. De ahí nosotros vamos a pensar en cómo vamos a aprender a leer una tomografía. Esta Cariátide se encuentra en alguna de las casas en París, y observamos nosotros que los ventrículos corresponderían al pecho de la mujer, el B2 correspondería a la comunicación entre la que tiene un ventrículo contra otro ventrículo, ¿sí? Y la porción inferior estaría al nivel de las rodillas. Cada una de estas estructuras, el ventrículo lateral izquierdo y el ventrículo lateral derecho, el tercer ventrículo que se amplía, entonces va tomando la anatomía unas características similares a lo que tiene la anatomía de la mujer, el B1, el B2, el B3 y el B4. Cada una de esas estructuras anatómicas tiene un número, y de esa manera hay nombres para cada cisterna que estamos viendo. Eso es complejo. Pero ahora veámoslo otra vez aquí, ya de esta manera. Ventrículo lateral izquierdo, ventrículo lateral derecho, tercer ventrículo, ¿sí?, que lo vimos anteriormente acá, ¿sí?, y cuarto ventrículo, que lo estamos viendo aquí atrás. Quinto agujero interventricular. Entonces, se vuelve ciertamente difícil tener conocimientos, pero esto lo sabe un neurocirujano, lo sabe un neurólogo cuando lo interpretan. Y ustedes que no tienen ese grado de calificaciones en la especialidad, necesitan un método que pueda ser didáctico, que les puede guiar para poder saber las estructuras. En este corte que ven en la tomografía, aquí nosotros tenemos la información de las cisternas que anteriormente nos hablaba Laura Smasser. Y aquí tenemos nosotros que hay un círculo, y este círculo está rodeado de dos orificios en la porción superior que se llaman las cisternas silvianas. Aquí en las cisternas silvianas está la arteria cerebral media, las venas de la arteria cerebral media también, y si nosotros trazamos una V por cada una de las cisternas, esta es la cisterna, la perimesencefálica, la crural y la cuadrigeminal, que estamos viendo. Si trazamos una línea y esa línea la hacemos coincidir oblicua del otro lado, vamos a ver que las juntamos. Si se juntan, aquí hay un espacio. Este espacio alcanza a medir apenas medio centímetro. Y dentro de ese espacio se encuentran grandes arterias, como serían las arterias de la cerebral media, que ven acá. Esta es la que va a la cisterna silviana. Y aquí tenemos las arterias, la cerebral anterior,
¿sí? La cerebral posterior que se va hacia atrás. Tenemos segmentos de cada arteria. Tenemos segmentos P2, P3, P1. Entonces, alrededor de este hueco hay arterias. Y la compresión de este hueco nos da a nosotros la información suficiente para decir que el paciente ciertamente tiene isquemia en ese momento que se encuentran comprimidas. Entonces, Lawrence Marshall no estaba equivocado en decir que el paciente que tiene cisternas comprimidas está comprimiendo las arterias y no le llega circulación a la porción superior. En esta imagen que vemos aquí lateralizada, tenemos la cisterna silviana, que corresponde a este sitio, y aquí está el círculo de las cisternas. Cuando el individuo no fue atendido adecuadamente y no se le está hipotenso o estuvo hipóxico en el trayecto, este hueco de medio centímetro se cierra, se congestiona el cerebro, se inflama el cerebro y oprime las cisternas. De ahí que sea importante saber si las cisternas están ausentes, comprimidas y presentes, porque se van a comprimir las arterias y las venas que están aquí, ¿sí? Alrededor. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta. Ahora también hay venas. Y aquí están viendo ustedes las venas que están circulando en el mismo huequito de medio centímetro. Y es la vena basal, la vena de Rosenthal, y en la parte posterior tenemos la vena de Galeno. Esta vena de Rosenthal, que están viendo aquí, se puede incluso insonar con el ultrasonido, y de aquí se puede deducir que el paciente tenga hipertensión endocraniana. Entonces, el saber neuroanatomía les va a guiar para poder colocar, dónde colocar el transductor para hacer mediciones de ultrasonografía en forma importante. Y ahí que la compresión de las cisternas, queda claro que existe compresión de arterias y de venas importantes, la vena basal, ¿sí? Y de la vena de Rosenthal o la vena de Galeno que se encuentra en la parte posterior. Entonces, es importante saber eso. Si tomamos esta imagen desde el punto, en un corte que le llamamos axial, el anterior, este sería un corte coronal, vemos cómo se encuentra la vena de Galeno y la vena cerebral interna y cómo están aquí el hueco de las cisternas que se están comprimiendo en esta forma. Entonces, nos queda claro que hay estructuras que se pueden comprimir. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a evaluar nosotros desde el punto de vista, qué predicciones vamos a hacer si encontramos esas cisternas borradas? En primer lugar, el estado de las cisternas nos da 3 veces más riesgo de presión intracraneal elevada y va a correlacionar con pobres resultados para la vida. Entonces, nosotros tenemos que decidir si están abiertas, parcialmente cerradas o completamente cerradas las cisternas y ponerle un numerito. Abiertas sería el 0, parcialmente cerradas podría ser el 1, el del lado izquierdo, el 2 o del lado derecho, o simplemente dejarlas como 1, y completamente cerradas podría ser el 3. Aquí ya estamos codificando y poniendo números en forma aceptable. Pero ahora veamos lo que tenemos en esta imagen. Aquí está el hueco de las cisternas silvianas. En las dos, ya estas cisternas se encuentran, pero en la parte posterior tenemos acá atrás un pequeño hematoma que está creciendo. Y vean cómo esta cisterna ya se está comprimiendo. Ya está la cisterna pleural y la cisterna pleural y la perimesencefálica. Ya están parcialmente borradas, se está comprimiendo diferente de lo que hay en la estructura que en este lado. Entonces, cualquier reflejo de presión se va a ver borrando las cisternas a lo que estamos viendo. Entonces, aquí estarían parcialmente comprimidas, no están ausentes, se están viendo. Y aquí se están viendo plenamente y completamente, totalmente diferentes en lo que estoy viendo nosotros. Ahora, en este paciente, nos llama la atención que aquí hay cisterna silviana y de este lado no vemos la silviana, no está presente. Entonces, a esta tomografía lo que se le hace es pedirle a la persona, para ver si tiene, le pedimos al radiólogo, dame una imagen tomográfica de un paciente que tenga una ventana cerebro, porque hay ventanas. De esto no podemos hablar en las ventanas, porque si no nos llevaríamos más tiempo. Pero hay formas de pedir para saber si vamos a ver más lesiones que están ocultas. Si aquí se borra la silviana y yo le pido al radiólogo que me haga una ventana subdural, ya voy a cambiar el tono de grises, ¿sí? Voy a ampliar la ventana.
Sí, voy a pedirle, y aquí ya se ve el hematoma directamente, completamente por saber pedir una tomografía por la ventana subdural, pero aquí me falta un corte. Me falta el corte de las cisternas para poder interpretarlo un poquito más abajo, en lo que estoy viendo. Entonces, yo recurrí a la cara de este político, que es Alberto Fujimori, porque me llama la atención que tenga ojos pequeños, que serían las cisternas silvianas, que estaría viendo yo en la imagen, en esta imagen, aquí, lo estoy viendo. Entonces, recorrí las imágenes de varios políticos y el que más me pareció notablemente útil para mí fue Alberto Fujimori, porque la boca sería la cisterna silviana, que tienen la cisterna perimesencefálica, y la silviana serían sus ojos, que estoy viendo. Entonces, si aquí lo vemos, estamos con las silvianas, y era cuando Alberto Fujimori vivía feliz en el tiempo que estaba dictando normas, daba premios, a veces lo castigaban, en fin, lo que haya pasado. A mí lo que me interesa es que la boca se parece a las cisternas perimesencefálicas, a la crural y a la cuadrigeminal, y que los dos ojos son las cisternas silvianas de él que estamos viendo aquí. Es expresivo, está riéndose, la boca está abierta, las cisternas perimesencefálicas están abiertas. Y ahora aquí ya tengo las cisternas borradas, ya estaba mucho más grande, con mucho más problemas, y tengo yo la posibilidad de tener cambios en mí. Y aquí tengo sangre que estoy viendo. Esta cisterna de Fisher, esta clasificación de Fisher, me tiene sangre aquí. Por aquí se le cae un poquitito de saliva, que sería la sangre que estoy viendo. Y aquí la cisterna silviana está abierta, que corresponde a su ojo, y acá está parcialmente cerrada. Y aquí se perdió la cisterna silviana, que corresponde a su ojo, porque es un ojo. Entonces, si yo tengo un Fujimori tuerto, lo voy a tener con una cisterna silviana borrada, y yo tengo una cisterna. Entonces, es útil tomar ejemplos. La mortalidad establecida fue del 77% y 39% y 22% para las cisternas ausentes. Sí, cuando las cisternas están totalmente comprimidas, 77% de mortalidad, 39% cuando están parcialmente comprimidas y 22% de mortalidad cuando están ausentes, en lo que estoy viendo. Es notable la correlación de la boca, los ojos, los gestos de las personas y la sangre borrada. Entonces, me llama la atención en lo que yo tengo que aprender de él. Y aquí está parcialmente borrada una de las cisternas, ¿sí? Están borradas. Aquí está totalmente borrada la de este lado. Y aquí está, ya el ventrículo se colapsó, pero aquí tengo las cisternas borradas y la silviana está borrada y la silviana está borrada, entonces está totalmente deformada su cara. Ahora me regreso a la tomografía que tengo anteriormente acá y voy a reclasificar otra vez todas las lesiones de esta manera para saber lo que el paciente tiene. Otra vez, recuerden cómo las clasificamos. Es importante, y aquí ya cambió completamente la cara, desviado, enojado, molesto, si le agregamos otro índice más, que sería el índice de Zunkeler, donde tengo un hematoma en grosor que me está desviando a la línea media y una desviación de la línea media. Y si el hematoma mide más de 1 centímetro, va a competir directamente contra cuál lesión en lo que está teniendo el paciente. 74 pacientes para poder clasificar en el índice de Zunkeler y competir el hematoma con la desviación de la línea media. La desviación del septum de que tengo aquí es mayor de 5 milímetros, la sobrevida es solo del 25%. Desviación del septum mayor que el espesor del hematoma, sí, es de 3 milímetros, supervivencia de 50%. Mayor desviación del septum de 25 milímetros, la supervivencia es de 0, totalmente constante. Entonces, hagamos el ejercicio de 1 centímetro y de cuánto mide el hematoma en 1 centímetro, porque además les voy a dejar tareas. Ahora, clasificamos por unidades Hansfield y estructuras. 4 es líquido cefalorraquídeo. 24 a 40 es el parénquima. 80 es el hueso y la sangre. Entonces, ya estamos viendo que aquí es 80, que estoy teniendo aquí. 35 va cambiando la información. Entonces, 0, 4, 24 y 35. De 20 a 40 estamos hablando de lo que tenemos. Entonces, es importante.
tendremos que aprender también a poder hacer una evaluación de los hallazgos significativos en la tomografía. Tenemos que saber nosotros que debemos saber medir desviaciones de la línea media para saber qué tiene el paciente. Hacer mediciones me va a dar importante información porque de esa manera voy a asociar las mediciones contra las cisternas. Ahora, ¿quién de los pacientes que tenemos nosotros se encuentra tan afectado que desvíe la línea media? Sí, nosotros tenemos que pensar que a través aquí del agujero de Monro está la línea B y aquí la A. Entonces, de esta manera podemos hacer nosotros nuestra cuenta de cuánto es la desviación de la línea media y esa sumarla en la escala de Lawrence-Marshall y ir a buscar en la imagen de Alberto Fujimori. Aquí estaba feliz, aquí estaba ya desviándose un mayor gesto que tenemos contra el de mi cara, el lado contralateral. La imagen de Alberto Fujimori puede ser correlacionable directamente con la escala de Lawrence-Marshall que estamos viendo nosotros aquí. Entonces, ahora hay otras escalas que están saliendo y que están desplazando a la escala de Lawrence-Marshall, como es la escala del doctor Andrew Mas. Él le agregó a la presencia de sangre intraventricular y o hemorragia a la escala de Lawrence-Marshall. ¿Por qué lo agregó? Porque la sangre intraventricular tiene importancia fundamental. Es una lesión de severidad y también la hemorragia subaracnoidea si está ausente o presente. Es la misma escala de Lawrence-Marshall más la sangre intraventricular que estamos viendo y de esa manera se ha hecho más precisa la predicción de los pacientes. Entonces nosotros tenemos que saber la evaluación de los hallazgos que estamos tomando en cuenta en el repaso que vamos a hacer. Tenemos que pensar nuestra línea de preguntas. ¿Está la línea media en la mitad del cerebro? ¿Los hemisferios del cerebro se parecen? ¿Son iguales? ¿La cara de Fujimori tiene más pliegues de un lado que del lado contralateral? ¿Se puede ver la cisterna cuadrigeminal? ¿Se puede ver la sonrisa y la cisterna supracelular o la pentagonal? ¿Está el cuarto ventrículo en la línea media y es simétrico? ¿Son grandes los ventrículos? Hacer una lista de cómo vamos a leer. Tenemos que determinar la presencia de si hay un hematoma, pero más que el hematoma, la presencia de hemorragia intraventricular, porque eso nos va a dar todavía mayor seguridad en el pronóstico del paciente. Una de las personas que nos recomienda este autor, que enseguida van a ver, Seidenberg, dice que tenemos que determinar si hay el efecto de desviación de la línea media y esto va a responder a necesidades más urgentes de tratamiento. La desviación de la línea media me está haciendo pensar que el paciente tiene problemas para su sobrevida importantemente y que tenemos que enfocarnos a buscar la simetría de un lado y del otro lado en las estructuras. Entonces tenemos que ver cada corte en forma individual y luego cada estructura anatómica, ir viendo cada corte y comparando corte contra el corte y aproximar el corte 1, el corte 2. Recuerden la cara de Fujimori, las dos silvianas se ve la boca. Hay otras lesiones que se nos pueden pasar desapercibidas y que es la lesión axonal difusa, y esta lesión axonal difusa se presenta en los pacientes que tienen a gran velocidad y que son sujetos. Para demostrar este tipo de lesiones, Thomas Gennarelli sentó en una silla a los monitos y les daba vuelta y luego los frenaba bruscamente. Y al frenarlos bruscamente, cuando los paraba, se producían este tipo de lesiones. Y este tipo de lesiones muchas veces no aparecen en forma inmediata, sino van a aparecer posteriormente en el transcurso de los siguientes 24 o 48 horas. Y esto es deteriorante para el paciente y su pronóstico, porque se ve entre la separación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, como este punto que tienen aquí, o se ven en las porciones de la sustancia gris del tallo cerebral hacia abajo. Y son lesiones en estadio 1, 2 y 3. Una sola charla de este tipo de lesiones nos dejaría bien satisfechos en lo que vamos a aprender. Es más, hay una película que les recomiendo que vean que se llama Concusión. Es una película de un jugador de fútbol americano que tuvo lesiones no visibles de hemorragias por lesiones axonales. Vean esa película para que se den cuenta del grado de severidad de las lesiones, cómo son los pacientes. Estas lesiones, les repito, conforme la severidad se incrementan, van del 1 al 3 y van descendiendo en lesiones hacia el tallo. En esta tomografía que tienen ustedes aquí, tienen zonas hipodensas, un catéter de presión intracraniana, zonas grises, no hay cisternas,
completamente están borradas. Entonces, ya podremos pensar que aquí hay congestión y que qué tipo de lesión de Lawrence Marshall sería este paciente. Pues no la tengo, pero lo que tengo es que pedir siempre, ver las cisternas para estar presentes, pero hay congestión importante en lo que tengo el paciente. En este tipo de lesión que tengo en este paciente, que es un paciente posoperado, ya no es tan precisa leer la escala de Marshall y tengo que ir yo buscando de qué lado se ve más afectado el cerebro, de qué lado se ven más reducidos los ventrículos, de qué lado hay más ventrículo temporal abierto. Van preguntándose ustedes cuántos catéteres van en el cráneo. Sí, aquí hay uno y aquí hay dos catéteres. ¿Se encuentra el cerebro en la línea media? El ventrículo está más al lado. Aquí ya no, la escala de Lawrence Marshall no funciona porque es un cerebro que está compartimentalizado porque ya se operó el paciente y es importante tomar en cuenta en lo que tenemos para poder saber cuándo es útil y cuándo no es útil la escala de Lawrence Marshall. El estudio de la tomografía cerebral posterior al traumatismo craneoencefálico debe responderse con la finalidad de responder qué tipo de diagnóstico de lesiones, ya las vimos, cuál va a ser mi tratamiento, va a ser quirúrgico o no va a ser quirúrgico, está congestivo o no está congestivo en forma inmediata, yo a ese paciente cuando está congestivo el cerebro, sospecho, si no veo lesiones estructurales importantes y que la escala de coma de Glasgow sea baja del paciente, que ese paciente tiene hipoxia y no hubiera atendido en la ambulancia o que tuvo hipotensión. Por eso me estoy aproximando a la fisiopatología del paciente, porque voy a identificar el tipo de lesiones de acuerdo a las gráficas que vimos en los otros inicialmente de la heterogeneidad del daño. Entonces, la tomografía inicial. Ahora, ¿cuándo voy a hacer la segunda tomografía? Eso es muy importante porque yo tengo que pensar que el tipo de lesión que tenga el paciente me va a determinar cuándo hacer la segunda tomografía. Si hay una contusión en el paciente, yo espero que las contusiones crezcan. Yo tengo inmediatamente que pensar. Ahora, si la tomografía la hice tempranamente, cuando en las primeras horas del paciente, en las primeras 3 horas del paciente, entonces yo voy a tener que pensar que a las 12 horas ya voy a hacer, porque va a haber una contusión que va a crecer en el paciente. Entonces, es importante tomar en cuenta. Nosotros en México hicimos alguna proporción de lo que podría representar la escala pronóstica del banco de datos y nos dimos a la tarea de buscar qué porcentaje de los pacientes tenían esa información del traumático metatarráneo. Y aquí lo que estoy viendo es sumo 16, 7, son 6 y 6, 12 y 7, 19. Entonces, 50 y tantos por ciento de lo que está, más de 52% que les van bien y al otro se quedan, les va mal. Nos iba mal también identificando a los pacientes. Entonces, es importante saber esta información. Ahora, ¿cómo vamos a sumar todo esto? Vamos a diseñar una hoja y en esa hoja vamos a tomar la tomografía cuando llega el paciente. Y aquí le vamos a ponerle ventrículo lateral izquierdo, está ausente, está pequeño, está normal, está comprimido y vamos a tomar la primera tomografía aquí y la segunda tomografía posteriormente. 2 y 3. Y aquí está 2, quiere decir que está normal y 3 que está agrandado el ventrículo. Y las cisternas perimesencefálicas, 2 que están comprimidas. Entonces voy sumando los puntitos. 2, 2, 1. Y aquí tengo desviación de la línea media y tengo 1, 1, tengo 3 y tengo si está ya intracraniano, pues tengo que ir buscando la información. Entonces, el respeto de la imagen de un político, como ven, solo tiene un fin didáctico, porque me sirve a mí, como él está con los ojos chuecos, son mis cisternas silvianas. Y cuando su boca estaba triste, está mal el paciente. La escala de Lawrence Marshall ha permitido unificar criterios de severidad y pronóstico. La escala de Zun-Keller nos informa de la severidad de los problemas mixtos cuando se les asocian a la desviación de la línea media por un grosor del hematoma. La codificación es muy importante, establecer dos o tres tomografías. Me pueden mandar una tomografía de ustedes y la codifican, por favor. Esa es su tarea. Aprendan a codificar las tomografías. A no tener integrado el concepto de correlacionar la clínica con el monitoreo, la tomografía nos da un método de evaluación pronóstica y es útil. Hay que reconocer que la neuroanatomía es el mejor arma para definir el tratamiento. Muchísimas gracias. Si hay preguntas, con todo gusto se las contestaré. Muchas gracias, doctor. Les voy a habilitar para que puedan prender sus micrófonos si tienen alguna duda, por favor. Espero que haya quedado comprendido lo que quiero brindarles y que tengan ustedes la oportunidad de aprender a codificar tomografías. Mi correo, me pueden mandar si codifican bien, mándenmela, yo se las califico las tareas, con todo gusto.
bien, doctor. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Estamos esperando que envíen sus dudas. Chicos, podrían enviarlas al chat de aquí o al chat de WhatsApp. Si no les pregunto yo, ábreme el micrófono y déjame preguntarles, voy a la reversa yo. Si quieren que les pregunte, yo les pregunto, con todo gusto. A ver, ¿quién es GB? Al señor GB. ¿Cuándo fue la última vez, GB, que tuvo una tomografía en su mano? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? El señor MH, ¿cuántas veces ha visto una tomografía y ha pensado que una cara de una persona le iba a poder servir para interpretar la tomografía? ¿Qué es un hematoma subdural? Entonces, les quiero preguntar, si no me dejan preguntarles, ni modo, ahí perdieron la oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Me voy a atender a Krebs porque ya se puso inquieto. Creo que no hay duda, creo que se ha quedado claro todo, doctor. Gracias. Gracias por la ponencia, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Hasta luego, gracias. Y sus conocimientos también. Dios. Hasta una próxima oportunidad, doctor. Dios, gracias.